Vamos a explicar la viñeta de la evaluación del ensayo clínico DAPA-CKD que se ha publicado en la revista New England Journal of Medicine, como se puede apreciar aquí, pero con un título que a nosotros y a los lectores nos dice poco del contenido del ensayo clínico. Por eso nosotros preferimos acogernos al esquema PICO, la P de pacientes o población en riesgo, la I de intervención, la C de comparador y la O outcomes o resultados que se persiguen. ¿Y por qué se persiguen? Porque se supone que son los que causan aversión y que motivan el diseño y la implementación de este ensayo clínico. De esa manera, con este esquema PICO, nuestro rótulo es eventos cardiovasculares y renales en pacientes con enfermedad renal crónica, con o sin diabetes mellitus tipo 2, a cuyo tratamiento estándar se le añade en un grupo dapagliflozina y en el otro grupo placebo durante 24 meses de tratamiento y seguimiento. Muy bien, la viñeta, la evaluación la ha llevado a cabo Francisco José Carrillo Pilo y está en nuestra página web en Evalmed en la pestaña Viñetas, que es donde nos encontramos en este momento. Se puede acceder perfectamente desde el índice yéndose a la categoría o pestaña Viñetas, que por orden alfabético está abajo, pero también se puede en la caja de búsquedas escribiendo algo que esté en el rótulo o en el título. Por ejemplo, DAPA CKD. Aquí está. Muy bien. Pues se puede visitar directamente en este espacio, aquí directamente, pero también se puede bajar en forma de PDF por si a alguien le resulta más cómoda la lectura. Más abajo, como es habitual, ponemos las hojas con los cálculos de los resultados para profesionales sanitarios, pero también para cualquier persona que se desempeñe bien gráfica y o aritméticamente. Un poquito más abajo está el suplemento 1, que son las características sociodemográficas y clínicas en el inicio, la baseline, vaseline dicho en términos más castizos, y más abajo en el suplemento 2 la estimación de la validez de los resultados o evidencias apoyándonos en el test GRADE. Un poquito más abajo está el espacio para el vídeo que estamos grabando en este momento y que sustituirá a este para mejorar el sonido y la imagen. En cuanto al objetivo, digámoslo en forma PICO, si bien es cierto que en lugar de decirlo como en el rótulo, de una manera indefinida, eventos cardiovasculares y renales, aquí vamos a utilizar la variable principal que utilizaron los investigadores. Eso no compromete al evaluador, ni al clínico, ni al paciente, ni muchísimo menos, y además tampoco da la esencia del beneficio o daño que tiene un fármaco. La variable principal es un artefacto, una técnica que han utilizado los investigadores fundamentalmente para calcular el tamaño de la muestra. Tiene otras importancias para ellos, pero naturalmente esas son algunas circunstancias, en fin, metodológicas, que son metodológicas estadísticas, pero no tienen una relevancia clínica, ni muchísimo menos si son, por ejemplo, variables combinadas como esta. Nosotros preferimos realmente las variables individuales, pero bueno, vamos a acogernos a lo que hicieron los investigadores y vamos a definirlo en el esquema PICO. Comparar el primer evento de una variable combinada, cualquier primer evento que suceda, el primero que suceda en alguna de estas variables individuales. Bien, ¿qué es? Declinación de la filtración glomerular estimada, más del 50%, declinación de la filtración glomerular estimada hasta 15 mililitros por minuto, o diálisis de larga duración, o trasplante renal, o mortalidad por causa cardiovascular, o mortalidad por causa renal, en pacientes con enfermedad renal crónica que inicialmente entran como elegibles con una filtración glomerular estimada de 25 a 75 litros por minuto y un ratio de albúmina en miligramos partido por creatinina en gramos de 200 a 5000. Con o sin diabetes mellitus tipo 2, a cuyo tratamiento estándar se le añade en un grupo dapagliflozina y al otro grupo placebo. Estos fueron seguidos durante un tiempo que resultó ser de 2 años. No confundamos estos 2 años del ensayo clínico DAPA-CKD con los 30 meses del ensayo Credence. Son dos ensayos distintos, claro está. En cuanto a los métodos, si bien es cierto que en nuestro ciclo formativo y en otras evaluaciones hemos hecho cumplida cuenta de los análisis estadísticos,
Para no hacerlo muy grande, precisamente las viñetas aquí lo omitimos, dando por supuesto que el lector que lo necesite o bien se pone en contacto con nosotros o bien visita los contenidos en los que se explica el análisis estadístico, y por eso solamente decimos muy resumidamente que es un ensayo clínico controlado, aleatorizado y multicéntrico, y las variables de beneficios que se buscan están en las tablas NNT1 y las variables de efectos adversos o daños añadidos en la tabla NNT2. No las decimos aquí porque las vamos a ver en las tablas, entonces, pues por no duplicarlo. Bien, en cuanto a los resultados, vamos a decir también muy poco para ver y que canten los números en las tablas, ¿no? Con los cálculos, que se van a ver muy bonitamente, ¿no? Bien, en cuanto a los resultados, dice que se evaluaron 2.152 pacientes asignados al grupo de dapagliflozina y los mismos 2.152, o sea, no los mismos, sino el mismo número, asignados al grupo de placebo. La edad era de 62 años, con una desviación estándar de 12, y lo que viene aquí a continuación lo vamos a ver en la baseline, en las características sociodemográficas y clínicas, con lo que entonces, para no repetirlo, no lo vamos a decir. Muy bien, aquí arriba hay una llamada en este 1 y dice que hemos realizado los cálculos por incidencias acumuladas crudas, riesgo relativo, reducción absoluta del riesgo y el NNT, como si fuera una función lineal, vamos, como si es una función lineal, ¿no? Pero también lo hemos hecho con tiempo hasta el evento, tomando los hazard ratio que revelan los investigadores y con nuestras calculadoras calcular la reducción absoluta del riesgo y el NNT en la unidad de tiempo, claro está. Bien, lo hemos hecho de las dos maneras, pero para no cansar al lector y no enseñar las dos tablas, que son prácticamente iguales, cuando son estas circunstancias, que son muy parecidas, que son iguales, que clínicamente tienen los mismos resultados, paciente más, paciente menos, pues en este caso solemos elegir una de ellas. Y es habitual que elijamos aquella que le permite al lector verlo con más nitidez, que son las de incidencias acumuladas, las lineales. ¿Por qué? Porque el hazard ratio es una función que en este caso es una función exponencial, ¿eh? Es como si fuera un exponente, ¿no? Pero cuando está tan aplanado, que el exponente se puede superponer sobre una línea recta, en ese caso preferimos utilizar la línea recta si no hay diferencias entre el uno y otro. Este es el caso, aquí las diferencias son tan exiguas que hemos elegido la lineal, ¿no? Bueno, vamos a mostrarlo porque efectivamente esta sería la lineal, la vamos a ver aquí, es esta, y esta sería la exponencial, o sea que están aquí las dos, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar leyendo en nuestra navegación. Bueno, pues bien, los 8 factores clínicos y los 2 factores sociodemográficos que midieron los investigadores, que vamos a verlo ahora mismo en las características sociodemográficas y clínicas, están equilibrados con este tamaño de muestra, tal como mostramos en el suplemento 1, la baseline, la baseline. Bien, y aquí vamos a leer, antes de pasar a la baseline, vamos a decir que en este párrafo, que es importante también, que lo veremos posteriormente, dado que la clase de verdad, las verdades científicas, alfa 1, alfa 2, beta 1, bueno, beta 2 ya no serían estrictamente científicas, aunque podrían tener un cierto grado de cientificidad, ¿no? Dado que la clase de verdad, alfa 1, alfa 2 o beta 1, de cada resultado o evidencia y su grado de verosimilitud, el porcentaje de acercarse a esa verosimilitud, están condicionados a la validez con la que los investigadores han obtenido estos resultados, nosotros hemos estimado la validez con la que los investigadores, vuelvo a repetir, han obtenido sus resultados o evidencias, ayudándonos nosotros en un test basado en el sistema GRADE, modificado y adaptado por nosotros para ensayos clínicos como el tipo que en este momento estamos analizando, es decir, ensayos clínicos con abundantes pacientes y que las censuras que hay en el caso de que las haya son pocas y no alteran el resultado. Otra cosa es cuando estamos utilizando pues funciones de supervivencia, otro tipo de ensayos clínicos, como por ejemplo en oncología médica o cualquiera que sea de la misma especie, que tienen moderados o pocos pacientes y una función de supervivencia con censuras que pueden ser entre moderadas y abundantes. Utilizamos una modificación del test GRADE cuando nos encontramos en esa circunstancia. Bueno, aquí es la primera y vamos a ver
perdón, lo que tenemos que hacer en este momento es ver las características sociodemográficas y clínicas que están aquí. Muy bien, es aquí. Está depositado sobre otra hoja de cálculo, porque realmente estos cálculos los vamos haciendo poco a poco, claro está. Bien, los factores que van en la dirección del evento, estos factores en el inicio, son la edad, el sexo, es decir, que son todos factores que van en la dirección del evento, es decir, que explican el resultado en salud que estamos midiendo. Por ejemplo, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, todos estos van en la dirección del evento. A más edad, más hospitalización por insuficiencia cardíaca. A más varón, más hospitalización por insuficiencia cardíaca. A más presión arterial sistólica, más, menos, en fin, que es lo que van en la dirección del evento. No ponemos aquí, por ejemplo, el color del pelo rubio o moreno, porque no va en la dirección del evento, al menos que sepamos, claro está. Bien. Todos estos factores son explicativos del fenómeno que estamos observando, en este caso del resultado, en la población originaria, en la población universo que supuestamente es conocida. Vamos a dar por supuesto que la población universo está conocida y que hemos sacado una muestra aleatoria y una parte la hemos dado dapagliflozina y al otro le hemos dado el placebo. Bueno, vamos a ver por qué los factores están en las horizontales y en las verticales están el grupo en el que van asignados, y el primero es el aspirante, solemos poner el aspirante, el grupo de intervención, y el grupo de control es el segundo, que es el que representa la historia natural de la enfermedad, o al menos el que está más cercano, o al menos lo que se llama el estándar de tratamiento en el momento en el que se hace este ensayo clínico, ¿verdad? Bueno, se supone que el primero es el que tiene que tumbar, quiere vencer al segundo, O sea, este quiere vencer a esto, quiere ser superior, a no ser que haya algunos ensayos clínicos que pretendan ser iguales, que son los diseños de no inferioridad, y que en este momento no toca hablar de ellos, ¿vale? En este caso es de superioridad, quiere hacerlo mejor que este, con todas las consecuencias, quiere derrocarlo, ¿vale? Aquí lo que tenemos es el valor de P para la diferencia, que es la probabilidad de que las diferencias que hay aquí sean debidas al azar, y que si no son debidas al azar, bueno, pues puede ser que sean debidas precisamente a las virtudes del tratamiento, o virtudes o efectos adversos del tratamiento. Bien. Como regla del dedo, sabemos que, bueno, no es estrictamente así, pero bueno, como regla del dedo decimos que la diferencia es estadísticamente significativo cuando esta P es por debajo de 0,05. Esto, si lo decimos en tantos por cientos, es cuando las diferencias, el valor de la probabilidad de la P, es menor del 5%, el 4, el 3, el 2, el 1, dicho en porcentajes, ¿no? Pero, en fin, cuando es mayor, decimos que la diferencia no es estadísticamente significativa. Es decir, que esta diferencia se puede explicar por el azar y que estos dos grupos pueden ser de la misma población, es decir, que están en las mismas circunstancias. Bien. Solemos anotar aquí con color rojo cuando la diferencia es estadísticamente significativa. ¿Por qué? Pues porque aquí sería un defecto, dado que en el inicio lo que deseamos es que todas las características sean iguales, porque pretendemos llegar al estándar del ensayo clínico canónico teórico, en el que todas las variables, todas las que van en dirección del evento, de los eventos, estén equilibradas, de modo que la influencia que tengan al final sea igual en un grupo que en el otro, salvo el tratamiento de intervención frente al tratamiento de control, O sea, se trata de esto, lo vamos a ver luego en un pequeño esquema, ¿no? Bien, entonces, dado que ninguna tiene un color rojo, podemos ver visualmente que la diferencia no es estadísticamente significativa con este tamaño de muestra. Naturalmente, este tamaño de muestra es indicativo. Si en lugar de ser 2152 fueran 10 veces más, es posible que algunos de los que en este momento la diferencia no es estadísticamente significativa, sí lo sería. Creemos que la ley de los grandes números probablemente llevaría a una cercanía mayor. Bueno, vamos a leer entonces el del grupo de placebo, el grupo de control, porque el otro no se puede separar mucho, dado que las P's son todas superiores a 0,05. Bien, de acuerdo. La edad en años es de 62 años,
con una desviación estándar a la derecha y a la izquierda de 12 años. El porcentaje de mujeres es el 33%, el de varones es un 67%. Y en cuanto a las características, en este caso, estas serían, bueno, pues serían sociodemográficas, ¿no? Bueno, y tienen poco interés realmente, ¿no? Porque tampoco sabemos, o sea, que el ser blanco, asiático, sino simplemente se trata, pues quizá un poco que los fabricantes, los investigadores, quieren, bueno, pues decirnos dónde han hecho los ensayos clínicos, de qué grupo étnico han extraído las muestras, ¿no? Blancos son el 54%, asiáticos el 33%, negros el 4%, y otros el 8,41%. Esto tiene, en principio, creo que tiene poca importancia clínica, más bien creo yo que descriptiva en este caso. Bueno. Más factores clínicos, tenemos que la presión arterial sistólica, la media es de 137 milímetros de mercurio, derecha e izquierda, desviación estándar 17, la diastólica, la media, sumadas todas, dividido entre el número de pacientes, 77 milímetros de mercurio, con desviación estándar de 10, el peso en kilogramos es de 82 kilos, con desviación estándar, una desviación estándar de más menos 20, y el índice de masa corporal 29,6, un poquitín menos de 30, ¿no? Con una desviación estándar de 6, la hemoglobina, en este caso en gramos por litro, es de 100, en lugar de hacerlo por gramos por decilitro, lo han hecho en gramos por litro, son 127,9, 12,79 si lo decimos en gramos por decilitro. Esto equivoca un poco al lector, que está acostumbrado a esas otras medidas. Bueno, pero en fin, con una desviación estándar de 1,8 si son gramos por decilitro o 18 si son gramos por litro. En cuanto al potasio sérico, este está medido en miliequivalentes. En fin, más fácil muchas veces de recordar en forma de miliequivalentes, ahora modernamente, antiguamente no. Son 4,6 miliequivalentes con una desviación estándar de 0,6. Muy bien. En cuanto a la función renal, bueno, pues nos van a dar aquí unos valores que son interesantes para saber qué tipo de prototipo de paciente es este. La media de todos, o sea, se suma la filtración glomerular estimada, calculada a través de la creatinina. Curiosamente, a pesar de que se calcula a través de la creatinina, no ofrecen el valor de la creatinina. Hubiera sido interesante, la creatinina sérica, ¿vale? Bien. En este caso, la función renal es de una filtración glomerular de 43 mililitros por minuto. Estos 43 mililitros por minuto tienen una desviación estándar a la derecha e izquierda de 12, y aquí hacemos una disgregación, vamos a disgregarlo en partes, ¿no? Aquellos que están con la función más comprometida con menos de 30, que son el 15%, de 30 a 45, que son el 42%, ya menos, por supuesto, ya en estatus casi, en fin, bueno, menos comprometido, ¿no? Un 31,69%, y ya en estatus de una normalidad y una bondad de un 10%. Entonces se van distribuyendo así, pero bueno, vamos viendo que aquí hay con menos de 45, pues tenemos un 15, con 30, menos de 30, y de 30 a 45 un 42%. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. En cuanto al cociente albúmina en miligramos creatinina, bueno, hemos dicho que son, no lo hemos dicho, 934, esto es en forma de mediana, lo han estimado en forma de mediana, y el rango intercuartílico es el atributo que le corresponde al paciente, que se llama Pedro Rodríguez López, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene 482, el que está en el percentil 25, el que ocupa el percentil 25 se ofrece su atributo, y el atributo del que está en el percentil 75, Joaquín Acosta Rodríguez, pues es 1868, ¿vale? Bueno, de acuerdo. En cuanto al número con más de 1000 en este cociente, bueno, pues ahí pues un 50%, o sea que prácticamente la mitad, ¿no? Bien, el 47,91%, vamos, bien. En cuanto a la historia clínica en el inicio, bueno, pues son diabéticos, ya lo habíamos comentado anteriormente, un 67%, enfermedad cardiovascular un 37% y insuficiencia cardíaca un 10%. La medicación previa a la entrada en el estudio, cuando estaban entrando en el estudio, pues IECAS el 31%, ARA2 el 66%, diuréticos un 44% y estatinas un 65%.
Muy bien, aquí terminamos las características sociodemográficas y clínicas en el inicio, que nos hubiera gustado que hubiera tenido más atributos, porque se supone que todos estos tienen que explicar exhaustivamente el resultado en cada grupo. Bien, eso lo explicamos en otra parte del ciclo formativo, por eso decimos que nos hubiera gustado tener más características explicativas del resultado, pero en fin, damos estas por válidas, bueno, pues aceptables, ¿no? Y continuamos con la, el test de evaluación, en este caso el test sería de estimación de la validez de las evidencias. Es este. Estimación de la validez de los resultados o evidencias mediante el test GRADE modificado para este ensayo clínico, claro está. Bueno, normalmente utilizamos este test que tiene, bueno, originariamente tenía 13 preguntas, 13 preguntas, nosotros las hemos ido adaptando, si bien es cierto que guardan el esquema originario, porque este test del grupo del sistema GRADE es para situar de alguna manera la estimación de la validez del resultado o evidencias. Me gusta más decir validez de los resultados que decir de las evidencias, pero bueno, como está tan sonoramente metido en nuestros oídos validez de las evidencias, es posible que a mí también se me escape, si bien es cierto que ya hemos hecho una crítica constructiva, ¿no?, de por qué mejor resultado que evidencias, sobre todo en la lengua española. Muy bien, pues estas 13 preguntas intentan situar la validez de cada uno de los resultados, que son cada uno independientes de otros. Cada resultado, cada variable tiene una validez, y lo que intenta es situarlo en una escalera, como si fuéramos a coger con una escalera algo de la despensa. Bueno, pues los escalones que hay son el de arriba, que es el 4, el 3, el 2 y el 1, si tuviera 4 escalones, y a este se les da el nombre de alta el 4, moderada el 3, baja y muy baja. Bien, esto nos permite también situar entre medias, entre alta y moderada, pues encontraría un semiescalón que sería alta moderada. Si está bajando, y si está subiendo sería moderada alta. Bueno, es descriptivo porque lo importante aquí es cuáles son las razones que motivan situar lo que vamos a ver en este momento en cada uno de los escalones. Recordemos al lector que hay aquí dos llamaditas, la 2 y la 3, que nos remiten a dos contenidos que están en nuestra página web. Es este de aquí, el 2, y este el 3. En el primero, si se puede visitar, si se quiere, es un punto de vista, filosofía de las ciencias o filosofía moral, en este caso filosofía de las ciencias, Escuela de Filosofía de Oviedo, teoría del cierre categorial de las ciencias, y en este caso el rótulo es ¿de qué clases de evidencias o verdades hablamos cuando hablamos de medicina basada en la evidencia? Esta es la primera parte, verdades alfa, verdades beta, alfa 1, alfa 2 y beta 1 fundamentalmente. ¿Qué es esto, no? Y la segunda, que es, en este caso va con el número 3, que explica, si alguien quiere acercarse a ello, qué quiere decir validez o calidad o certeza de un resultado. Bueno, de estos tres, nosotros nos parece que el menos afortunado es certeza, y desgraciadamente se está colando mucho en español certeza de las evidencias, cuando realmente deberíamos decir validez no de las evidencias, sino validez de los resultados o evidencias, porque de alguna manera, o sea, lo que queremos es que hacer destacar el hecho de que esas evidencias se trata de resultados obtenidos, claro está. Bueno, pues aquí lo tenemos por si acaso. Vamos a volver sobre nuestra navegación, que en este caso, bueno, pues es esta de aquí, ¿no? Bien, estas son las 13 preguntas del test GRADE, y la primera es contestar al esquema PICO, a la pregunta PICO. Y efectivamente es decir lo que hemos dicho en el objetivo, es casi copiar lo que dice el objetivo, ¿no? Efectivamente, es clara, es precisa y clara el esquema PICO, la pregunta PICO que nos hacemos o que se hacen los investigadores. Bueno, pues nosotros decimos que sí es clara y precisa en la P, en la I y en la C, pero que es, bueno, pues es un poco más confuso, bastante confuso en la O de resultados, ¿no? La P, la I y la C, sí, y la O son los resultados que se persiguen, nos parecen oscuros y confusos, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo es comparar el primer evento de
toda esta variable combinada que habíamos dicho anteriormente es una variable larga, declinación de la filtración glomerular estimada más del 50% o declinación de la filtración glomerular estimada hasta menos de 15 mililitros por minuto o diálisis de larga duración o trasplante renal o mortalidad por causa cardiovascular o mortalidad por causa renal en pacientes con enfermedad renal crónica, con o sin filtración glomerular, con una filtración glomerular estimada, de 25 a 75 mililitros por minuto, el ratio de albúmina que habíamos dicho anteriormente, con o sin diabetes, a cuyo tratamiento estándar, pues se le añade dapagliflozina frente a placebo. Bien, pues decimos que esta variable realmente es una variable que hemos dado en llamar quimérica, y aquí hacemos una representación de ese monstruo de la mitología griega que es la quimera. Quimera porque tenía la cabeza de león fiero, es un monstruo, ¿no? En fin, el cuerpo de macho cabrío y la cola de monstruo, de dragón, discúlpeseme, o serpiente. Se representa de una o de otra manera. Naturalmente, en esta variable combinada no sabemos cuál es realmente el que ha causado el daño o el beneficio, si la cabeza, el tronco o la cola, no podemos saberlo, y naturalmente pues es distinto el que sea de una manera o de otra. Realmente no sabemos qué cantidad, cuán grande es la cabeza, el tronco o la cola. Bueno, hemos dicho esto, son variables combinadas que son oscuras y confusas, ¿no? La variable combinada, aunque matemáticamente sea válida para calcular el tamaño de la muestra, y esto lo explicamos también con mucha facilidad en nuestro ciclo formativo, es un concepto oscuro y confuso, además de no experiencial por quimérica. Bueno, esto de no experiencial por quimérica lo explicamos precisamente en el punto número 4, que está aquí, ¿vale? Este 4, ¿por qué son variables no experienciales? Vamos a hacer simplemente pulsarlo para que se vea que en nuestra página web hay un punto de vista que se titula Las variables combinadas, como esta, son conceptos oscuros y confusos. Eso en cuanto a la lógica, en cuanto a lo que son los sistemas lógico-matemáticos, pero también en cuanto a la experiencia humana, en cuanto a la práctica, son no experienciales. Y eso lo explicamos todo aquí con un vídeo explicativo, y el que quiera, la persona que quiera, pues puede consultarnos, porque naturalmente esto es un punto de vista, no es ciencia, sino filosofía de las ciencias, filosofía moral, en este caso filosofía de las ciencias, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar con nuestra navegación, que estamos casi todavía ya, estamos avanzando, pero nos falta un poquito todavía, ¿no? ¿Se efectúa la aleatorización correcta? Bueno, pues sí, por bloques, 1-1, estratificando por diabetes mellitus tipo 2, si no, ratio de albúmina creatinina menor de 1000 y mayor de 1000, y esto permitió asignar, ya más equilibradamente, 2152 y 2152 pacientes a sendos grupos. ¿Cómo vamos sacando esto? Pues vamos a mostrarlo un momentito, porque lo que hacemos es ir subrayando. Nosotros tenemos por costumbre ir subrayando aquello que a nosotros nos resulta de interés clínico y también de evaluación, lógicamente. ¿Por qué? Pues porque tenemos ya el ojo puesto en aquello, sobre todo, que tenemos que trasladar a este test grade, al resumen, ¿no? Lo tenemos aquí, preferimos leerlo todo de un golpe, ir anotando y luego volver sobre todas nuestras anotaciones, ¿no? Bueno, naturalmente, claro, puesto que la técnica con la que el investigador hace el manuscrito o el editor lo publica, pues eso hace que esto no sea una ciencia, ¿no? Una ciencia exacta, ni tampoco inexacta, o sea, que no es una ciencia, y en algunas ocasiones está más arriba, más abajo, en algunas ocasiones pues también se omite algo que existe o se dice algo que no existe también, ¿no? Bueno, pues aquí vamos poniendo poco a poco, aquí por ejemplo, pues vamos a ver que dice que los investigadores utilizaron un sistema de voz, de respuesta de voz, o un sistema de respuesta web para determinar las asignaciones a los grupos. De alguna manera esto permite, que nos da la idea de que los reclutadores no pueden decidir a qué grupo va cada uno, de modo que el reclutador está enmascarado, está cegado a la asignación del tratamiento para los pacientes. Esto sería interesante, ¿no? Bueno,
Aquí, por ejemplo, pues un poco más para acá, otra más, o sea que hay muchas de nuestras anotaciones, bueno, muchas, son un pequeño grupo, son alrededor de unas 20 más o menos, no son muchas, es verdad, ahora ya rectifico, ¿no? Dice, esto es importante porque dice que hay un comité independiente cuyos miembros fueron desconocedores, estaban ocultos, enmascarados, del grupo de asignación al ensayo clínico en el que se le adjudicó todos los resultados primarios y secundarios. Al principio, bueno, pues es esto. También nos está diciendo ya bueno, que esto es un criterio por intención de tratar, nos lo está diciendo aquí, ¿no? Bien, de acuerdo. Entonces, pues, en cuanto a, bueno, pues, por ejemplo, nos está diciendo que a pesar de que los efectos adversos no se hacen con esta prontitud, no los hace este comité de asignación de eventos porque no son las variables primaria y secundaria, pues a pesar de todo hay uno de ellos que sí lo adjudica a un comité independiente, lo cual mejora la verosimilitud del resultado obtenido con la cetoacidosis diabética, ¿vale? De acuerdo, bueno, pues aquí seguimos, bueno, aquí la variable combinada, ya hacemos aquí una mención de que esto no existe ser humano que tenga esta experiencia de ninguna manera, por mucho que los investigadores les haya venido bien como artefacto para el cálculo del tamaño de la muestra, y además es bastante fácil de hacer, bastante fácil para el que está metido en estas harinas, claro está, ni faltaría más, ¿no? Bien, que es lo que nosotros intentamos enseñar, que el aspirante le resulte fácil no solamente entenderlo, sino además también calcularlo con nuestras calculadoras que están a su disposición, vamos, perfectamente en nuestra página web, ¿no? El criterio por intención de tratar, se dice que las variables de eficacia se utiliza este criterio. Bueno, pues ya veremos que eso es una de las contestaciones. En fin, y poco a poco así vamos hasta que, vamos poco a poco hasta que vemos aquí la tabla de resultados que podemos ver un poquitín más bonitamente. Vamos a intentar verla rotando porque yo creo que va a ser mejor, ¿no? Y nosotros no nos compromete ni muchísimo menos este orden. Vamos, de hecho, este orden a nosotros nos parece más una ilusión que terapéutica que haciéndolo como nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque esto despista al lector haciéndole creer que la variable primaria pues tiene una sustantividad que no tiene realmente, ¿no? Sí que lo tienen cada una de sus variables individuales, por supuesto que sí, claro. Nosotros, por eso es por lo que primero ponemos las variables arriba del todo, ponemos las variables experienciales, es decir, todas aquellas de experiencia humana, naturalmente, o sea, tienen que ser individuales, claro está, ¿no? Y debajo tenemos las variables que son no experienciales, que, bueno, no solamente son estas, todas las combinadas son no experienciales, porque no sabemos realmente qué parte de cabeza de león tienen, qué parte de torso de macho cabrío o qué parte de cola de dragón tienen. Es imposible saberlo, ¿no? O sea, no sabemos si es una colita muy pequeñita, o una cola muy grande, o una cabecita muy pequeñita, de león, o una cabezota muy grande, y lo mismo con el torso de macho cabrío, ¿no? Bueno, entonces nosotros esta la ponemos abajo, La ponemos abajo y además con numeritos un poco más pequeños, como luego veremos. Bueno, vamos a ver, porque posiblemente tengamos que volver sobre nuestra navegación y vamos a dejarlo como estaba en su formulación, porque posiblemente veamos estos gráficos cuando analicemos los resultados, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la navegación, ¿no? Bien, ¿la asignación fue oculta para los reclutadores? Pues ya decimos que sí, lo hemos visto hace un momentito, ¿no? Precisamente por esto, por este sistema de voz interactivo, ¿verdad? Factores pronósticos equilibrados al principio, en el inicio. Lo hemos hecho en la baseline, en la baseline, ¿verdad? Características sociodemográficas y clínicas. Bueno, están equilibradas los 8 factores clínicos y el 1 sociodemográfico. Aquí pone 2, pero es 1. Me parece que es 1 solo, no recuerdo muy bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a corregirlo porque me parece que había solamente uno, que era la raza. Vamos a ponerlo así. Bueno, vamos a verlo. Vamos a comprobarlo, porque este sería un error. Efectivamente, solamente está la raza, con lo que entonces es un factor sociodemográfico. Lo corregiremos todo a partir de aquí y lo volveremos a colgar correctamente. Bien, los factores pronósticos estaban
equilibrados en la implementación, es decir, el efecto Hausdorff, ¿se trató mejor a unos que a otros? Bueno, pues eso, desgraciadamente, es ignoramus ignorabimus, no lo vemos en el ensayo clínico, precisamente, pero es que también es cierto que al ser tan resumido el escrito, que se suele utilizar en las revistas para no ser excesivamente amplios, pues generalmente no lo suelen contar. En el caso de que haya algo, pues hay que ser muy fino para darse cuenta de que hay diferencias en la implementación, en llevarlo a cabo. Y esto es lo que llamamos el efecto Hausdorff, ¿no? Bueno, entonces no quiere decir que no lo haya. Nosotros presumimos que no lo hay, pero bueno, no podemos saberlo tampoco, ¿no? Porque de hecho ha sucedido en ensayos clínicos y sin embargo era imposible saberlo a través de la lectura del ensayo. Al final es una editorial que también quiere tener belleza, que tiene que tener compradores, a la gente, pues, o sea, que tiene un tipo editorial y en algunas ocasiones, bueno, pues es estupendo, pero hay veces que se escapa algo de agua, claro está, ¿no? Bueno, bien. Se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización para pacientes y médicos que hicieron, o sea, que los pacientes que tienen el tratamiento y los médicos que hacen el seguimiento. Sí, eso es lo que se llama doble ciego. Digamos, naturalmente, que en los ensayos clínicos el ciego tiene que ser para 4 actores y no para 2. Este término es un poco antiguo, ¿no? Ya muy antiguo, esto de doble ciego, porque realmente debería ser cuádruple ciego. Primero, los médicos o sanitarios, que son los reclutadores. Es conveniente, bueno, es importante que no sepan la secuencia de aleatorización para no dirigir al paciente que ven más malito a lo que ellos creen que es mejor. Después está los pacientes, claro está, y los médicos que hacen el seguimiento. Si no hay dinero en el ensayo clínico, es posible que el reclutador y el médico que hace el seguimiento sea el mismo. Puede ser que sí, pero no tiene por qué ser. De hecho, aunque sea la misma persona, está cubriendo 2 roles y lo tenemos que hacer por roles, ¿no? Pero hay un cuarto que es el más importante en este momento, puesto que hay ensayos clínicos en los que no se puede hacer el enmascaramiento, por ejemplo, una pastilla frente a una inyección, y en ese sentido lo importante es el comité de asignación de eventos. El comité de asignación de eventos no tiene que conocer la secuencia de aleatorización. Es un comité independiente, generalmente para los ensayos clínicos buenos, claro está, en el que al menos es un comité de expertos que, sin saber a qué grupo pertenece, asignan los eventos de las variables primaria y secundaria, claro está. Los efectos adversos generalmente se suelen adjudicar localmente por cada sitio local donde se hace, aunque en algunas ocasiones, como en la cetoacidosis diabética, lo hace también un comité independiente que cometerá errores, claro está. Pero estos errores son errores sistemáticos y los cometen de la misma manera con la intervención que con el control, que es naturalmente un galimatías si se hace en cada sitio local, que son ensayos clínicos con más bajos presupuestos, claro está. Muy bien, no se debe confundir este comité de asignación de eventos, no se debe confundir con un comité de seguridad que es distinto, no tiene nada que ver. Ese comité de seguridad es como si estuviera una nave espacial sobrevolando, es una forma de decirlo, que no se debe confundir con el otro y están pendientes de la seguridad. Estos que no tienen contacto con el ensayo clínico sí que tienen que conocer, por lo menos en las bases de datos, la secuencia de la autorización, precisamente porque hacen cortes interinos en el tiempo y cuando la diferencia entre los 2 grupos para las variables graves son estadísticamente significativas antes de que se termine el ensayo clínico, puede ser que llamen y que digan, oiga, que aquí hay un grupo más perjudicado. El comité de seguridad lo que le preocupa es el perjudicado, no el beneficiado. Está claro que es porque se separa el beneficiado del perjudicado, ¿no? ¿Y cómo cortan? Bueno, pues esto se hace mediante, estos cortes interinos se hacen mediante la función de gasto de la P, así la función de gasto, y se trataría de que si un ensayo clínico, por ejemplo, poco más o menos, en 5 años tiene una P global, una significación estadística global del 5%, en cada año vamos a hacer una inversión, un gasto del 1%. En el primer año el 1%, en el segundo año el 2%, 1 y 1, 2, en el tercero el 3%, en el cuarto el 4% y en el quinto el 5%. Estamos hablando en términos genéricos, generales, o sea que además no es el caso de aquí porque ni siquiera dura 5 años, aquí dura 2 años, ¿no?
Se trataría de que si en el primer año, en este ejemplo genérico, en este ejemplo genérico que estoy utilizando, la diferencia en la mortalidad, por ejemplo, es inferior al 1%, en la P me estoy refiriendo, la diferencia es 0,09, es decir, 0,9, creo que lo estoy diciendo bien, 0,9%, entonces llaman para decir, oiga, aquí hay un grupo más perjudicado. Sugerimos que se pare el ensayo clínico por motivos éticos, claro está. Pero si no sucede esto, es decir, que el valor de la P, a pesar de que es más pequeño del 5%, que decimos, bueno, pues si es más pequeño del 5%, es que el 5% era a los 5 años. Aquí tiene que ser el 1%, en el primer año. Si es mayor del 1%, seguimos hasta el segundo año. En el segundo año, si es menor del 2%, se para. Si es mayor del 2%, se sigue. Y así sucesivamente hasta el final. Poco más o menos, es un esquema genérico que estamos utilizando. Bien, cuando se para el ensayo clínico, en los análisis interinos, esto tiene un problema. Y es que está claro que éticamente es correcto, es correcto porque hay que no perjudicar a los pacientes que esperan no perjudicarse en el ensayo clínico, pero cuidado porque científicamente se pierde una información importante, ¿no? Es decir, éticamente se gana, pero científicamente se pierde porque puede que los datos, los resultados, las incidencias no estén maduras, ¿no? Es decir, un ensayo clínico que esté midiendo, por ejemplo, vamos a ver, infarto agudo de miocardio, pues sería éticamente, si este ensayo clínico se para a los 6 meses, pues naturalmente, científicamente, se sabe muy poco porque los infartos de miocardio no maduran en 6 meses, sino que se van haciendo 3 años, 4, 5, ¿de acuerdo? Bueno, 2 años y medio, pero no en 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues naturalmente por motivos éticos está bien parado, pero por motivos científicos hay que bajar la validez de la evidencia porque no estamos seguros de que, aunque éticamente sea parado, realmente eso esté representando a la población universo, que es de donde están sacando sus muestras todos los servicios clínicos y los investigadores, claro está. Y bien, vamos a continuar. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización para los que asignan los eventos y obtienen los datos del laboratorio? Ya hemos dicho que sí, que había un comité de asignación de eventos. Y aquí tenemos el ejemplo que acabamos de prenombrar hace medio minuto, ¿no? ¿Fue completo el seguimiento? Bueno, pues no fue completo, pero decimos que sí porque se cumplió una de las condiciones predefinidas, ¿no? Y es que en el punto de corte, pues se cumplió esta condición de la función de gasto. Efectivamente, cuando se sucedieron los primeros 408 eventos, en lugar de los 681 que tenían programados, o bien porque iban más deprisa o porque se separaron más las líneas, a sugerencia del Comité de Seguridad, por considerar que la P para la diferencia era menor que la P crítica que corresponde a ese punto de corte, ¿no? Es menor que el que le corresponde a ese punto de corte. Bien, entonces, esto hace que, bueno, pues que la maduración de los eventos, bueno, pues sea siempre un poco menor, ¿no? Hemos visto que el Credence eran 30 meses, y a pesar de que también se paró previo ya lo hemos visto en la viñeta, ¿no? que corresponde, pues también pues se paró antes de tiempo, precisamente de esta manera, ¿no? Y este todavía es anterior, ¿no? O sea, que se para a los 24 meses. Puede que el dato esté maduro y puede que no lo esté, eso no lo podemos saber nunca, ¿no? En este momento me refiero, ¿no? Bien. ¿Se tienen en cuenta los abandonos de tratamiento asignado por análisis de sensibilidad? Bueno, pues sí, los abandonos de tratamiento por razones distintas a la muerte fueron el 12% y el 14% con una P para la diferencia mayor del 0,05, P 0,119, y de estos, que lo importante que utilizan en grade esta importancia es los que son debidos a efectos adversos, ¿no? Son el 5,5% y el 5,7% con una P no estadísticamente significativa de P de 0,740, la P para la diferencia entre estos dos. ¿Y se tienen en cuenta las pérdidas para el análisis de sensibilidad? Sí, porque solo hubo 11 participantes que retiraron el consentimiento informado, de los que se perdió el estatus vital, no se sabía si estaban vivos o muertos, solo de 5 de estos 11, ¿no? Aunque no especifica el grupo de cuál era. Bueno, en todo caso,
son tantos pacientes que 5 no modificarían estadísticamente el resultado. Cuidado, vale. Se hacen los resultados se hacen por el criterio de intención de tratar, se calculan, pues sí, por intención de tratar, según el grupo en el que inicialmente estaban asignados los pacientes, ¿no? Con independencia de lo que sucediera posteriormente. Esto también lo explicamos en el ciclo formativo, ¿no? Y los resultados son consistentes después del análisis de sensibilidad, aunque no especifica, estimamos que sí, por los sucesivos análisis de subgrupos preespecificados y ajustes por covariables que lo utilizan con el modelo de Cox. Se hace automáticamente, o sea, es una cosa que, bueno, sabiendo, pues es bastante fácil, ¿no? Bien, en cuanto a la financiación, financió AstraZeneca, que también participó en el diseño. Esto, claro, naturalmente va a ir en detrimento de la validez, de la calidad, ¿vale? Lógicamente porque incurren en efectos, bueno, que son los efectos de placebo, efecto Hawthorne, esto que explicamos más exhaustivamente, bueno, pues cuando mostramos lo que es el ensayo clínico canónico, ¿no? Vamos a mostrarlo un momentito ahora, ¿no? Bueno, los resultados dice que fueron verificados por un grupo académico independiente de la Universidad de Groninga, ¿no? En Holanda, ¿no? En el norte de Holanda. No se pueden descartar los potenciales conflictos de intereses en 4 investigadores que son empleados de AstraZeneca. El investigador principal, el Herspink, que no sé muy bien cómo se pronuncia, ¿no? Y 8 más han recibido pagos de una o varias industrias farmacéuticas y 2 recibieron pagos de AstraZeneca a través de sus empleadores, de sus universidades o de sus empresas a las que ha pagado AstraZeneca, ¿no? Bueno, pues naturalmente vamos a ver que esto nosotros lo obtenemos de la siguiente manera. Aquí está el ensayo clínico y aquí está el protocolo, que tiene muchas páginas. En alguna ocasión no tenemos más remedio que acudir a él para ver algunas definiciones. Aquí está el apéndice complementario, suplementario, tiene 54 páginas, a veces algunos datos tenemos que sacarlos de aquí o algunas explicaciones. Esto naturalmente, bueno, pues el protocolo y el suplemento cada uno lo hace como quiere, como le da la gana, ¿no? En fin, se pone y bueno, pues algunos tienen una estructura fácil de interpretar y en otras ocasiones, pues verdaderamente pues es un centón que cuesta mucho trabajo interpretar, ¿no? Bueno, aquí a la derecha tenemos los conflictos de intereses, ¿no? O sea, los conflictos de intereses vienen publicados hoy en día por muchas revistas, ¿no? Con este mismo formato que es común para todas, ¿no? Que es un comité, o sea, una declaración de los potenciales conflictos de intereses solo económicos, ¿eh? Aquí no están los ideológicos, los de posición, los del trabajo que uno está desempeñando o los nematológicos, o ideológicos o nematológicos, claro que no. Eso es ignoramus ignorabimus, a no ser que sepamos que es que alguien es un promotor de algo que, aunque no esté cobrando de la industria farmacéutica, tiene un sesgo psicológico o subjetivo, ¿no? Pues no lo podemos saber, ¿no? De modo que aquí, cuando hablamos de potenciales conflictos de intereses económicos, no los otros, que también existen y que aquí no, o sea, que no lo podemos saber, ¿no? Bien, en este caso estamos en la página 13, si nos damos cuenta, estamos en la página 13. Y bueno, pues tiene este formato, es del comité de editores de revistas médicas, del comité internacional, que, bueno, que en una reunión, bueno, pues tienen esta forma de expresarlo. Si nos vamos a la página 13, que la tenemos aquí, podemos ver que en la página 13 pues está precisamente Ido Herspink, yo en fin, no sé pronunciarlo bien, que dice que es el autor y que tiene conflictos de intereses, lo está diciendo aquí. Tiene conflictos de intereses en el ensayo que en este momento se está haciendo en esta publicación y en la sección 3 en otras actividades en los últimos 36 meses. Claro, en fin, si hace más de 36 meses, pues naturalmente puede que no aparezcan aquí, ¿no? Bien, y esto es una declaración voluntaria, claro está, ¿no? Bien, entonces aquí tienen, efectivamente, AstraZeneca paga a su institución y él forma parte del comité de dirección de este ensayo clínico, aunque no le pague directamente a AstraZeneca, ¿vale? Está diciendo, ¿no?, que no. Pero aquí abajo, en estos conflictos de intereses, pues tiene abundantes, ¿no? Porque tiene aquí, pues con empresas del sector que naturalmente esto puede generar un sesgo y no decimos que lo haga, pero naturalmente no podemos descartar que suceda porque somos seres humanos y no dioses del Olimpo. Vamos a continuar con la navegación
Y creo que nos da tiempo ya a decir que, efectivamente, ¿no?, la validez, según nuestra apreciación, nuestra estimación, sería alta, moderada, y esto realmente tiene un interés nulo, a no ser porque está muy pegado en la jerga habitual, ¿no? Es decir, esto tiene muy poca importancia, porque lo importante, tal como decimos aquí abajo en esta chuleta, son las razones, por independencia de que a estas razones le pongamos alta moderada. Es decir, que podemos perfectamente prescindir de la palabra alta moderada, pero sí no podemos prescindir de explicar las razones sustantivas. Esto no es sustantivo, es adjetivo, y esto es lo sustantivo, de modo que podemos prescindir perfectamente de eso, ¿no? Esto lo que queremos decir es que nosotros en una escalera pues estaría entre el escalón 4 y el escalón 3 formalmente, más o menos, según lo que nosotros hemos leído e investigado, ¿no? ¿Y cuáles son las razones? Bueno, pues no pueden descartarse los potenciales conflictos de intereses de los investigadores que son empleados que han recibido honorarios. Perdón, 2 recibieron pagos de AstraZeneca, perdón, 4 investigadores son empleados de AstraZeneca, no sé si lo he dicho hace un momentito. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, bueno, bien, no pueden descartarse la interacción de AstraZeneca en el diseño que está aquí, en el diseño que está puesto aquí, y en análisis de los resultados, ¿no? Los investigadores que son empleados de AstraZeneca los hemos puesto aquí abajo, y los de arriba, que me he confundido, son aquellos no empleados de AstraZeneca, O sea que por eso, naturalmente, aquí hemos bajado muy poco, solo medio peldaño, pero no podemos descartar que hay aquí abundantísimos conflictos de intereses, claro está, ¿no? En fin, bueno. Bien, ahora la validez del resultado, o evidencia, nos gusta más decir resultado que evidencia, de cada variable de este ensayo clínico, hay que evaluar individualmente su respectiva definición, la prospección a la búsqueda, cuál es el diseño que tiene la búsqueda, cómo la están buscando, y además cómo en la práctica corpóreamente la obtienen, y cómo confirman el caso en el momento en el que han obtenido el dato. En este caso, sabemos que las variables primarias y secundarias confirma el dato un comité de asignación de eventos que al menos, bueno, pues tiene, pues en principio, teóricamente, una garantía mayor que cuando son los comités locales, o cuando son los clínicos locales, claro está, ¿no? Bueno, de esa manera, entonces, esta validez, vamos a ponerlo ya como estaba, esa validez vegetativa que estaba ahí, bueno, pues se mantiene si no hay ningún problema con esta definición, búsqueda, obtención y confirmación, es decir, que es correcta, ¿no? En el caso de que no sea, se baja todavía de este escalón hacia más abajo, y hay que ir variable por variable, ¿no? Es decir, hay quien se equivoca creyendo que la validez de un ensayo clínico, o sea, es extensiva para todos. Vamos, de ninguna manera. Cada variable tiene la suya, ¿no? Por supuesto, ¿no? Bien, bueno, pues estas variables, la mortalidad por cualquier causa, mortalidad por causa cardiovascular, la mortalidad por causa renal, la declinación de la filtración glomerular estimada más del 50%, la declinación de la filtración glomerular estimada hasta un valor de 15 mililitros por minuto, la diálisis de larga duración y el trasplante renal, estas son alta moderada porque no han fracasado, en nuestra opinión, ¿no?, en la definición, búsqueda, obtención, confirmación de caso, de modo que mantienen el dintel máximo al que pueden alcanzar. No puede ser nunca superior a la del ensayo clínico antes de analizar las variables. Este es el máximo para todas, ¿sí? De ahí solamente se puede bajar, subir ya no se puede subir, ¿no? Bien. En cuanto a los efectos adversos, bueno, pues bajamos medio peldaño porque no tienen la obtención, la confirmación del dato y la definición será correcta, pero esto otro no tiene una garantía como las variables primarias, ¿no? Entonces el resultado o evidencia, pues creemos que es menor, simplemente que es menor que el anterior, ¿no? Y en cuanto a la cetoacidosis diabética, dado que tiene un comité de asignación independiente, pues mantenemos el vegetativo de alta moderada. Bueno. En cuanto a eso, en las variables experienciales, las variables no experienciales matemáticamente tienen la misma calificación, porque son variables primarias y secundarias, ¿no? Pero vamos a leerlo un momentito porque creo que merece la pena, ¿no? Es alta moderada, en cuanto al resultado formal matemático, pero no al material, porque no se pueden tocar los sujetos corpóreos dentro de esta variable como si fuera un sujeto corpóreo que tiene pues 3 o 4 cosas al mismo tiempo. Esto es completamente imposible, ¿no? Bien, el resultado numérico es autorreferencial, son ciencias matemáticas, y el 1 de una ciencia matemática o estadística se representa a sí mismo.
Hay veces que el 1 está representando a un sujeto corpóreo. No siempre, cuidado, eso es lo que tenemos que comprobar, si ese 1 está conectado con un sujeto corpóreo. La química, la física, la geología y la biología son ciencias cuyos números están tocando, tienen como referencial un objeto. Por eso son ciencias naturales. Sin embargo, la estadística es una ciencia autorreferencial, es una ciencia formal como todas las matemáticas. Y si bien es cierto que produce verdades alfa 1, a veces, otras veces, alfa 1 y alfa 2, esas son las propias de las ciencias alfa, ¿no? En este caso, ¿no? Pues sí que es cierto que las matemáticas, la geometría, en este caso la estadística, funcionan siguiendo sus propios referentes. Los números son sus propios referenciales. En el caso de que sí estén conectados, porque además están conectados con sujetos corpóreos, entonces el resultado sí representa a sujetos corpóreos. Cuando una probabilidad se va multiplicando condicionadamente, no representa sujetos corpóreos. Probablemente no lo hace, no está haciendo. Esto es lo que vemos en las diferencias entre la supervivencia y los supervivientes, por ejemplo, ¿no? Bueno, bien. Eso es por lo que decimos que es alta, moderada, formalmente, matemáticamente, pero no materialmente, porque claro, es un concepto científico oscuro y confuso y no experiencial, además de que hay una apariencia falaz de presencia. ¿Y por qué hay una apariencia falaz de presencia? Porque aparenta tener beneficio en el trasplante renal esta variable, que es filtración glomerular estimada o diálisis o trasplante renal, cuando resulta que luego veremos que en el trasplante renal esta variable individual no hubo diferencia estadísticamente significativa. En la variable primaria esta de aquí es todavía más clama, más todavía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque parece que tiene una diferencia estadísticamente significativa en todo esto. Y el lector puede creer que también la tiene en el trasplante renal la mortalidad por causa cardiovascular y la mortalidad por causa renal. Esto es una apariencia falaz de presencia de beneficio porque las variables individuales, trasplante renal, mortalidad por causa cardiovascular y mortalidad por causa renal, no demostraron diferencia estadísticamente significativa en sus variables individuales, como veremos ahora en la tabla de resultados, ¿no? Naturalmente, cuando son subgrupos, bajamos al menos medio peldaño, como mínimo, porque los intervalos de confianza, al ser la muestra, se hace más pequeña, el número, el denominador es más pequeño, quiere decir que el intervalo de confianza se hace más impreciso porque se hace más grande. Recordemos que el intervalo de confianza se supone que teóricamente tiene que contener el verdadero valor del parámetro de la población universo, que es de donde sacan los clínicos sus pacientes de esa población universo. Pero ¿qué sucede? Cuando el intervalo de confianza es muy grande, pues no podemos saber con precisión si se encuentra muy a la izquierda o muy hacia la derecha, porque puede existir con la misma probabilidad en toda su enteridad y no está más cerca de la estimación puntual, que algunas personas creen que eso es así y no es así. Tiene la misma probabilidad en cualquier punto de su intervalo de confianza, desde la izquierda hacia la derecha. Bueno, muy bien, aquí tenemos pues un significado de qué es esto de la validez de la evidencia, una pequeña chuleta, pero recomendamos que si alguien quiere profundizar, vaya a los puntos de vista. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra navegación y vamos a volver a los resultados. Y aquí están los resultados. Bien. Lo primero que hacemos es escribir las variables experienciales aquí arriba, primero las que son no estadísticamente significativas y luego las estadísticamente significativas. De la misma manera, hacemos luego las variables no experienciales, en este caso son las combinadas, primero las no estadísticamente significativas y luego las estadísticamente significativas. Y posteriormente los efectos adversos, que pueden ser experienciales o no experienciales, pero los separamos porque, pues los hemos querido separar porque en este caso, excepto la cetoacidosis diabética, pues no tienen la misma confiabilidad en la captura, la definición, obtención y confirmación del caso que tienen las variables primarias, ¿no? Ahí está, y secundarias, ¿no? Y aquí está, ¿no? Bueno, pues este es el esquema que hacemos, pero preferimos mostrarlo en nuestras hojas de cálculo, ¿no? Y aquí está. Bueno, pues este es
perdón, aquí está, efectivamente, ¿no? Bien, y aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, este es el formato que tenemos de incidencia acumulada, el riesgo relativo, está aquí el riesgo relativo, reducción absoluta del riesgo y el NNT, la potencia resultante, y aquí tenemos el Factbox para mostrar estos resultados a los pacientes que no se desempeñen bien con intervalos de confianza, ¿no? ¿Vale? Bien. Y aquí a la derecha lo que tenemos son las áreas bajo la curva. Aquí tenemos las áreas bajo la curva que nos revelan los 3 tiempos biográficos que lo hemos explicado ya abundantemente en otras de nuestras evaluaciones y ciclo formativo, claro está, ¿no? Bueno, vamos a ver un momentito porque habíamos dicho que utilizábamos el riesgo relativo en lugar del hazard ratio, pero vamos a mostrar para que por lo menos los lectores puedan verlo, que aquí lo que tenemos es el hazard ratio, o sea que son distintas, o sea, se ve que son distintas esta de esta otra, ¿no? Bien, entonces si nos damos cuenta la mortalidad por todas las causas en la forma lineal de riesgo relativo, el NNT es 48, que da de 29 a 145, y vamos a ver qué es lo que obtenemos aquí. Aquí es 49, que va de 32 a 127. Prácticamente son iguales, prácticamente son iguales a nivel clínico, ¿vale? En cuanto a la relevancia clínica, ¿no? Y para informar a los pacientes son 5 y 7, y vamos a ver cuántos son aquí. 5 y 7, o sea que son eso, es que se superponen el uno sobre el otro, ¿no? Bueno, pues con los demás sucede lo mismo, ¿no? Aparte de que, bueno, de que los subgrupos, bueno, pues es mejor. En este caso, bueno, pues se pueden hacer de las dos maneras, se pueden hacer porque siempre y cuando nos revelen el hazard ratio para utilizarlo en nuestra calculadora, que es esta que está aquí y que lo explicamos en el ciclo formativo, ¿no? Bueno, está aquí perfectamente, ¿no? Y las áreas bajo la curva también las hacemos cuando tenemos el hazard ratio por el contaje de píxeles mediante el programa ImageJ, ¿no? Que, bueno, pues que no hace falta que lo utilicemos cuando lo hacemos, pues, linealmente, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, es simplemente para mostrar que está hecho, simplemente para mostrarlo que está hecho, pero que no lo vamos a utilizar, ni este tampoco. Lo vamos a quitar ya de aquí y vamos a continuar con nuestra navegación. Bueno, ya sabemos que aquí lo que tenemos es denotado el NNT, que es lo que nos da la relevancia clínica, ¿no? Sí, se trata, en este caso, vamos a verlo, creo que está aquí, vamos a ver cuál es este, 101, 146, efectivamente la mortalidad está aquí. Vamos a hacer este de aquí, vamos a hacerlo para que veamos cómo lo resolvemos, ¿no? Bien. Bien, entonces se trata de escribir el denominador, que están aquí los denominadores, 2150, vamos a quitarlo, ¿no? 2152, y vamos a quitarlo de aquí también. Vamos a hacerlo paso a paso, ¿no? Sería 2152 y 2152, efectivamente, ¿no? Y aquí los numeradores han sucedido 84 y 113, perdón. Ah, bueno, es que lo he quitado, he sido un poco tonto, porque no me acordaba, eran 101 y 146. Bueno, pues son 101 y 146, bueno, ahora ya lo dejo aquí puesto, ¿no? Vamos a poner 101 y 146, lo vamos a poner, vaya hombre, 101 y 146, tengo, vamos, la memoria de un pez, ¿no? Bueno, que me perdonen los peces, voy a decir la memoria de un desmemoriado, ¿no? Perdón, lo cogemos aquí, copiar, y nos ponemos encima y decimos pegado especial, valores, y aquí está, ¿no? Bien. Vamos a quitar esto, le vamos a poner omitir el error para que quede más bonito y que no quede con ese sombrerillo, esa visera que había ahí, ¿no? Y vamos a interpretarlo, ¿no? Aquí se producen un 6,78% de eventos con el grupo de placebo frente a un 4,69%. Si dividimos 4,69% entre 6,78% da 0,69%. El intervalo de confianza no atraviesa el 1, bien, no es la diferencia sí es estadísticamente significativa, sí se supone que hay mucha probabilidad de que uno es mejor que otro, en este caso el dapaglifosina, ahora vamos a ver, uno es mejor que otro, ¿no? La diferencia entre 6,78% y 4,69% es 2,09% y el NNT es 100 partido por 2,09 da 48. Los intervalos de confianza de la reducción absoluta del riesgo no atraviesa el 0, está todo en el punto más a la derecha del 0, ¿vale? Luego es
la diferencia es estadísticamente significativa y el RNT no atraviesa el infinito, la diferencia es estadísticamente significativa. La potencia de contraste es del 83% y para informar a los pacientes ponemos de esto, que no es, o sea, a nadie le gusta tener una muerte por cualquier causa. Estos dos resultados son malos, ¿no? Bueno, pues ponemos el menos malo de color verde y el más malo de color rojo. Esto aparece, lógicamente, aparece así, aparece en al trasladarlo aquí. El poner estos números es una tareita que tenemos que hacer nosotros, simplemente para poder interpretarlo mejor, ¿no? Y aquí lo que tenemos son las áreas bajo la curva y lo que podemos decir es que al interpretarlo, o sea, de cada 24 meses los pacientes promedio, ¿no?, en esta variable permanecen 22,93 meses, está aquí, sin evento, en el grupo de intervención, en el grupo de control, o sea, por término medio, sumando todos y dividido por todos los pacientes, ¿no? Hay en el rojo 0,81 que están en estatus de mortalidad, es decir, que son 25 días de los 731 días, si lo decimos en días, que están en estatus de mortalidad. Es decir, que por término medio, ¿no?, están en estatus de mortalidad los últimos 25 días de los 24 meses. Bien, y la diferencia entre ambos es de estos 8 días, 0,25 meses, que están aquí, ¿no?, que son verdes, o sea, supervivientes al evento, cuando toman dapagliflozina, y serían rojos cuando toman el placebo, si en este caso serían rojos, claro está. Es decir, que la diferencia que hay es de 8 días por paciente promedio, ¿no?, por paciente promedio. Esto no quiere decir que le suceda a todos los pacientes, no. Esto es una variable continua que depende de haber sumado todos, o sea, el tiempo de supervivencia al evento del primero. Pues el primero sobrevivió 24 meses, el segundo 23,5, el tercero 24, el quinto 21, es decir, vamos sumando todos, y lo dividimos por el total del grupo. Y hacemos esta discriminación: rojo el tiempo que han estado en estatus de mortalidad y verde el que han estado en estatus de supervivencia al evento, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hacemos? Al dividirlo entre todo obtenemos estos valores y la diferencia que hay entre un grupo y otro es de 8 días, ¿vale? Muy bien. Esto que está aquí es lo que tenemos aquí representado: 0,8, 0,3, que es este de aquí, bueno, es 0,25, pero bueno, que es ese 0,25, ¿no? Y 22,93, 22,9, que es todos suman 24 meses y está aquí representado gráficamente, ¿no? Bien. Vamos a ver un momentito, esto lo llamamos los 3 tiempos biográficos, porque, en fin, son estos 3 tiempos biográficos en los que se distribuyen los 24 meses, ¿no? Y ahora vamos a ver los 3 destinos del NNT. El 48 se nos representa aquí en horizontal, porque los 3 tiempos biográficos eran en vertical. Bueno, pues estos son en horizontal. Y también hay 3 tiempos biográficos. ¿Por qué? Porque la teoría, y es cierto que es así, nos dice que de cada 48 se beneficia un paciente, los otros 47 no. Pero ¿qué sucede con los otros 47? La máquina nos da los otros 2 destinos, de modo que tenemos los 3 destinos. El destino de uno, que es el que sobrevive al evento durante 24 meses. Hay 45 de estos 48 que sobreviven todos al evento durante los 24 meses de seguimiento que dura este ensayo clínico, y hay 2 que van a tener el evento en algún punto temporal. Naturalmente, todos empiezan verdes, sin evento, y en algún punto temporal van a incurrir en el evento de mortalidad. Pero claro, no es lo mismo que incurran en el primer mes de estos 24 meses a que sean el mes número 23 de los 24. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente transparencia. Estos son los 3 destinos del NNT y estos son los 3 tiempos biográficos. Vamos a coger estos 3 tiempos biográficos y nos los vamos a traer aquí. Aquí los tenemos, ¿no? Los vamos a situar aquí. Y los 3 destinos del NNT los vamos a copiar, que son 2, 1 y 45. Lo hacemos aquí. Son 2, 1 y 45. La suma es de 48. Aquí está. Vamos a interpretarlo porque todos los demás se interpretan igual. Bueno, aquí lo que tenemos son 48 pacientes de los que se va a beneficiar uno. Vamos a ver qué es este de aquí, ¿no? Hay 2, que son estos 2, que van a acabar rojos. Empiezan verdes, pero van a acabar rojos en el grupo de dapagliflozina. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede. Pues, dado que
estos son rojos y estos son rojos, vamos a ver que estos tres tiempos biográficos, y concretamente este tiempo biográfico, el resto del tiempo sin éxito, el tiempo que están en estatus de mortalidad, hay que aplicárselos a estos dos. Y puesto que cada una de estas casillas, si nos damos, vamos a ponerlo aquí, a quitarlo, ¿no? Cada una de estas casillas es un paciente por mes, un paciente mes. Aquí están todos los meses hasta los 24. Entonces, esta casilla es un paciente mes. Este es 2 pacientes mes, 3 pacientes mes, cada una es un paciente mes, ¿no? Y esto lo que nos va a hacer es la distribución por pacientes mes. Son 39. Naturalmente vamos a empezar de atrás hacia adelante, 2, 4, 6, 8, 10, 12, bueno, aquí, 38 y 39, ahí está, ¿no? 38, 39 pacientes mes que están en estatus de mortalidad, naturalmente estos dos, porque los demás sobreviven al evento, ¿vale? Bien. ¿Y qué sucede con el siguiente, con este de aquí? Pues que sobrevive los 24 meses, por eso lo hemos señalado con un color verde un poco más oscuro, porque atraviesa sin el evento. No tiene el evento, venga, vamos, venga, vale, bien, sin evento, bien, atraviesa los 24 meses sin evento. No sabemos qué pasará en el mes 25, pero bueno, y naturalmente pues estos 45 atraviesan todos sin evento, estos 45, vamos a ver cómo van, vamos, venga, vamos, bueno, no me ha salido bien, pero bueno, vamos todos, hasta aquí, ¿vale? Entonces atraviesan todos sin evento. Vamos a ver qué es lo que sucede en el grupo de control. En el grupo de control, naturalmente, si nos damos cuenta que en el grupo de control este ya sería rojo porque va a tener el evento en algún punto temporal. La diferencia que hay entre la intervención y el control es en este paciente, ¿no? De acuerdo, vamos a dejarlo de color rojo. Y también, lógicamente, habíamos dicho que en el caso de que hubiera sido el placebo, pues este también sería rojo, ¿eh? Vamos a ponerlo rojo, ¿vale? Bueno, pues vamos a intentar volver hacia aquí y entonces este sería rojo, vamos a ponerlo de color rojo. Entonces vamos a hacer la mezcla de este y estos dos, vamos a hacer que interaccionen con estos dos. Y este es el resultado que nos da. Es decir, que este tiempo que tienen en rojo, este tiempo, en este caso los pacientes mes que tienen en rojo el grupo de placebo, se hace no sobre 2, sino sobre 3, porque hay uno que va a tener el evento. Bueno, pues eso nos da 51 pacientes mes. De modo que si antes teníamos 39, que están aquí, porque son exactamente igual en el grupo de intervención que en el grupo de control, esto y esto es igual. O sea, esto y esto son exactamente iguales. La diferencia que hay de 39 a 51 son 12 pacientes mes. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Efectivamente, este es el 12 y lo que nos está queriendo significar es que el paciente número 46 permanece sin evento con canagliflozina, mientras que permanece sin evento con placebo hasta el mes número 12. Y aquí incurre en el evento. Es la única diferencia que hay en los 48 pacientes, puesto que todos los demás son exactamente iguales. Cuando digo iguales me refiero en cuanto al parámetro que estamos midiendo, que es la mortalidad por cualquier causa. Aquí se ve bonitamente, creemos que se ve muy bien, fácilmente, ¿no? Y así tenemos la mortalidad por todas las causas, ¿no? Bien, podemos ver perfectamente que en los análisis de subgrupos esta mortalidad también nos permite a nosotros hacer un análisis, y vamos a hacer una demostración, aunque sea un poco más largo, pero por lo menos que el lector lo pueda apreciar, creemos, ¿no? Bien, entonces para eso, bueno, pues es que tenemos aquí, pues, esta publicación, que es el análisis por subgrupos, y en este caso es de los diabéticos sí, diabéticos no. Es una publicación que se hizo posteriormente, un análisis post-hoc, y después se hizo por otras variables también, ¿no? Por otras variables, es decir, que se hizo un análisis de subgrupos posteriormente, ¿no? Bueno, si nos damos cuenta, lo tenemos aquí, y ahora lo que nos está queriendo decir es que en los subgrupos de aquellos que tenían diabetes mellitus tipo 2, recordemos que diabetes mellitus tipo 2, pues en la baseline eran estos de aquí. Vamos a ver, los diabéticos tenían el 67%, eran diabéticos, y el 33% no diabético. Es decir, que vamos a ir asignando
o sea, los eventos al grupo de diabéticos y vamos a asignar los eventos al grupo de no diabéticos, ¿no? Entonces están aquí, los tenemos aquí y aquí los tenemos. Todos suman, naturalmente, los de la población. Esto es la cohorte completa y estos son los análisis por sus grupos. Tienen menos validez, lógicamente. Bueno, vamos a mirarlo un momentito por encima porque lo que nos está queriendo decir es que en un grupo, si el riesgo relativo aquí es de 0,69 en la cohorte completa, se rompe este riesgo relativo que va a 0,74 y a 0,52, si nos damos cuenta, ¿no? Si nos damos cuenta, el NNT aquí es de 48, uno de cada 48, y aquí es uno de cada 50 y aquí es uno de cada 44. No son muy distintos, pero bueno, vamos a verlo. Hay una forma matemática de analizar esto, ¿no? Una forma matemática de analizar esto que es, bueno, pues el test de homogeneidad o heterogeneidad. Es decir, realmente está rota en estos dos subgrupos el efecto que se mantiene en la cohorte completa. Bueno, pues para esto lo vamos a hacer con el test de Cochrane, que está en nuestra página web, ¿no? Y bueno, pues es este de aquí, es una calculadora. Bueno, esta no está en nuestra página web específicamente, sino diseminada por algunos de los estudios, ¿no? Bueno, puesto que son solamente dos subgrupos, la página nos permite pues, ir para que el lector no se equivoque y vamos a ir simplemente a la final, que es esta, la que tiene dos subgrupos, con diabetes y sin diabetes, ¿no? Entonces los tenemos aquí. Lo que he hecho ha sido, bueno, pues vamos a copiar esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí lo ponemos, vaya, discúlpeseme, copiar, lo vamos a poner aquí para que no nos perdamos, así, ¿no? Sería esta variable, ¿no? Bien. Y lo que hacemos es situar pues los valores aquí, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo 84, son los eventos, 84 y 17, 84 y 17, se ve aquí, ¿no? Vamos a poner un poquitín más grande, se ve muy bien, ¿no? Esto sería en el evento, ¿no? 1455 se ve aquí y 677 se ve aquí, ¿no? 1455 y 697. Ahora vamos a quitar estos de aquí, venga, vamos a quitarlos y los vamos a poner a mano para que se vea cómo se hace, ¿no? Bien, y ahora quedan los otros dos, ya hemos dicho, es esto de aquí, volvemos a repetirlo, ¿no? Bueno, ahora aquí serían 113 y 33, vaya, 113 y 33, y aquí 1451 y 701, ¿verdad? Bien. Pues aquí nos da la Q de Cochrane y nos da la P para la diferencia y nos lanza automáticamente la máquina si es homogéneo o es heterogéneo, ¿no? En este caso nos dice ya automáticamente que es homogeneidad y lo que tenemos es un valor, creo recordar, no sé si lo tenemos bien hecho, 84, 17, 1400, esto es 1455, 697 y nos da 0,270, efectivamente, lo ponemos aquí, 0,270 y es lo que hemos trasladado precisamente aquí. Hay una homogeneidad, es decir, que no se rompe este efecto y que de alguna manera ampara al grupo de diabéticos y no diabéticos en la mortalidad por todas las causas, estadísticamente hablando. Cuidado, que no podemos tampoco hipostasiar todo, que la estadística hay veces que se separa de los sujetos corpóreos. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Bien. De acuerdo, lo mismo lo hacemos con aquellos que tienen la filtración glomerular menos de 45 y más de 45 y en este caso pues también, si nos damos cuenta, es homogéneo, Y también lo hace con los subgrupos de albúmina creatinina menor de 1000 y mayor de 1000 y también es homogéneo, O sea, esto es un análisis de subgrupos y lo hacemos de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo al de aquí arriba, para terminar de verlo, vaya hombre, no he sido capaz, he sido torpe, ¿no? Para terminar de verlo, este de aquí, que habíamos utilizado al principio, bueno, pues hemos puesto aquí un ejemplito en este gráfico, ¿no? En este gráfico vamos a ver, esto es lo que hemos estado haciendo, este de aquí, ¿no? Si nos damos cuenta, aquí tenemos estos son la reducción absoluta del riesgo. Si las cogemos y las ponemos aquí, veremos que son esas que hemos puesto ahí, son las mismas, ¿no? Bien, y las hemos representado aquí sobre un eje cartesiano, ¿no? Que van, en este caso sería del 0,1%, 0,2%, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cohorte completa tiene 2,09 y el 2,09 esa es la estimación puntual que va desde 0,69%, que está aquí cerca del 0,7, hasta el 3,48% que está aquí, ¿no? Bien,
El primer subgrupo, que son los diabéticos, bueno, pues va desde 0,17, que está aquí, hasta 3,85, y el grupo de no diabéticos va desde 0,22 hasta 4,23. La estimación puntual está representada por este puntito, son el 2,09, el 2,01 y el 2,27. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si esta es la cohorte completa, estos dos valores de los subgrupos están representados dentro de la cohorte completa. Otra cosa distinta es que esto estuviera muy para acá, con lo que entonces no estaría representado. Si, por ejemplo, vamos a suponer que aquí hubiera un evento, entonces ya hay heterogeneidad, porque está claro que la P que nos da es más pequeña de 0,05. Vamos a dejarlo como estaba y así bonitamente seguimos avanzando. Bien, nuestro avance va por la siguiente variable. Hay diferencia estadísticamente significativa, no la hay en la mortalidad cardiovascular, no la hay, ni en la mortalidad por causa renal. Hay diferencia estadísticamente significativa en la declinación de la filtración glomerular estimada, más del 50%, también la declinación hasta menos de 15 mililitros por minuto, la diálisis de larga duración, pero no en el trasplante renal. Son muy pocas y es que no se detecta en el caso de que lo hubiera. No quiere decir que no la haya, pero no se detecta aquí. Vamos a ver estas tres, vamos a verlas porque las tenemos aquí representadas, con esta forma tan bonita. Bueno, pues tenemos aquí un NNT en la declinación de la filtración glomerular estimada más del 50%, que es de 24. Estos son los 24, se beneficia solamente uno, que es el paciente número 22, todos los demás son iguales. ¿Por qué? Porque el paciente número 22 no incurre en el evento durante los 24 meses, y en el caso de no incurre con dapagliflozina, mientras que sí incurre con el placebo en el momento en el que llega al mes número 13. Todo lo demás es exactamente igual, ¿no? Y otro tanto sucede con la declinación de la filtración glomerular estimada a menos de 15 mililitros por minuto, pero el NNT aquí es de 60, ¿no? O sea que aquí, bueno, pues hay una igualdad mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues nos damos cuenta de que todos estos permanecen exactamente iguales. Estos dos que hay aquí incurren en el evento, tanto con la intervención como con el control, en el mes número 5, en este y en este, y la única diferencia es en el paciente número 58, que incurre en el evento con el placebo en el mes número 13, cuando empieza el mes número 13, mientras que lo atraviesa sin evento en el grupo de dapagliflozina. En el tema de la diálisis de larga duración, pues si nos damos cuenta, realmente, prácticamente son iguales, este y este son prácticamente iguales, y lo que nos está queriendo decir es que aquellos que tienen la declinación hasta menos del 15% van a incurrir en poco tiempo en diálisis y o trasplante, ¿no? Con lo que entonces es casi una variable que está, por así decir, que es una repetición. En fin, sería un pleonasmo. No está mal saberlo también, ¿no? Porque hay una diferencia en tiempo, ¿no? Bueno, en cuanto a la diálisis ya decimos exactamente esto. La variable primaria también la hemos hecho, y aunque no tenga un sentido clínico, no tiene un sentido clínico experiencial, mejor dicho, no clínico, ¿no? Pues efectivamente hay una diferencia estadísticamente significativa. Nunca sabremos si era de la declinación de esto, del otro. Lo que sí podemos saber es que el trasplante renal, la mortalidad por causa cardiovascular y la mortalidad por causa renal, pues aquí anteriormente habíamos visto que no había diferencia estadísticamente significativa, que son esta y esta. Aquí no hay diferencias entre estos, ¿vale? Bien. Entonces, pues, discúlpeseme, creo que estamos precisamente aquí, ¿no? Y bueno, pues también la diferencia se produce en esta variable tan enorme solamente en el paciente número 17, sin saber muy bien a qué evento, porque esto es más bien un centón, ¿no? Vale. Bueno, vamos a continuar porque estamos ya terminando y nos faltan los efectos adversos. Vamos a ver si somos capaces de situarnos aquí. Bien, ya hemos llegado hasta aquí y ahora vamos con los efectos adversos. Los efectos adversos, lo mejor es mirarlos en la hoja de cálculo que está justamente debajo de los beneficios. Lo solemos poner aquí. Hay veces que lo ponemos en otra pestaña, pero ahora últimamente, si es posible tenerlo para poder visualizarlo en la misma hoja, ¿no? Bien, lo que nos está diciendo aquí es que la diferencia es estadísticamente significativa cuando está iluminada, y es cuando es verde beneficia
al grupo de dapagliflozina y cuando es rojo perjudica al grupo de dapagliflozina. De acuerdo, aquí hacemos la misma nomenclatura que arriba, a nadie le gusta tener un efecto adverso que amenace la vida y 29 es un número, bueno, que no es bueno, ¿no? Que es malo, ¿no? Bueno, pues este es el menos malo y el 34 es el más malo, ¿no? Se separan perfectamente como hoja de información al usuario. Bien. Vemos que hay diferencia estadísticamente significativa a favor de dapagliflozina precisamente en cualquier evento que amenaza la vida o el funcionamiento del paciente. Esto es lo que se dice, lo dicen en inglés Sirius, que tiene una traducción difícil al español porque es grave, pero también se confunde con severe, que es difícil, ¿no? Bueno, pues este es distinto, ¿no? Bien. Entonces, el N-test de 22 son 29 y 34, las que hay, ¿no? Hay diferencia estadísticamente significativa en la hipoglucemia que requiere asistencia asistida, que requiere una asistencia, 0,7 en el grupo de dapagliflozina y 1,3. Es poquita la diferencia, pero bueno, aquí en este caso beneficia un poquito más a dapagliflozina, mientras que en la contracción del volumen de líquido extracelular perjudica a dapagliflozina porque se produce en 6 pacientes de cada 100 tratados durante 24 meses frente a 4 tratados con placebo. En las demás variables no hay diferencia estadísticamente significativa. En el abandono por efectos adversos debido al tratamiento, no lo dice. Abandono del tratamiento por efectos adversos, aquí no tenemos constancia de eso, tampoco en la cetoacidosis diabética porque es 0 y 0,005, las fracturas óseas que suceden 4 y 4, los eventos que conducen a amputación que son 2 y 2, en realidad un poquito menos, pero bueno, que están ahí, 1,7 y 1,7, y efectos adversos renales, pero que no especifican cuáles son, de modo que esto es realmente una rapsodia, en el peor de los sentidos, es un centón, hay un brochazo gordo, 8 y 8, bueno, entonces nos conformamos con ponerlo, pero vamos, sin saber muy bien ni a lo que se está refiriendo, ¿no? Porque no sabemos cuáles son. Bueno, pues aquí estamos ya en el final y simplemente mostrar que, bueno, que aquí volvemos a repetir que quien quiera pues puede volver a visitar estos gráficos, todos estos datos, y como es imposible decir todo en una exposición como esta, pues nos ponemos a disposición del lector y cualquier duda que esté en nuestra mano, nosotros somos solo seres humanos y vamos, nos alejamos muchísimo de los dioses del Olimpo, muchísimo, ¿no? Y hacemos nuestro trabajo y procuramos contestar, eso sí, procuramos contestar siempre que lo sepamos, y si no diremos que no lo sabemos. Nada más. Muchas gracias.